Buenas tardes, hermanas de comunidad. En esta tarde nos reunimos para hacer la edificación espiritual. La edificación de hoy se trata búsqueda de la voluntad de Dios. Y para este tema les traje 3 pasos que son muy importantes para la búsqueda de la voluntad de Dios. De pronto ustedes las han oído mentar, pero hoy vamos a tratar esa partecita aquí para que tengamos un conocimiento mejor. Este temita es bastante fuertecito, pero lo mucho que yo sé o que me han explicado y he aprendido, yo se los voy a dar a conocer a ustedes. Sabemos que la búsqueda de la voluntad de Dios es un tema fuertecito. Pero no le hace. El Señor nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para poderles explicar. Recordemos que Él siempre buscó a las personas más humildes para poderle revelar su palabra. Entonces, hoy nos dice en esta parte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Mire, qué bueno y qué importante es lo que el Señor nos dice aquí en la palabra, que Él nos da, Él nos va a enseñar y nos dará el consejo y el camino que debemos de seguir, porque en Él es que nosotros tenemos puesta la confianza. Y también nos dice el Salmo 16:11, me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Bueno, esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y mire, qué alegría uno saber que estamos hoy tratando este tema de la búsqueda de la voluntad de Dios. Qué bonito es saber uno que cómo es que nosotros vamos a aprender a encontrarla. ¿A través de qué? Aquí vamos a mirar los 3 pasos. Mire, y nos dice primero, mire lo que nos explica Jeremías 29:11-13. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Mire qué bonito y qué bueno lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, Él nos da la sabiduría y el entendimiento para poder entrar en comunión con Él. Pero mire, para uno verdaderamente tener la búsqueda de la voluntad de Dios, tenemos que estar muy preparados. No es solamente que vamos a pedir la voluntad de Dios, no, sino que tenemos que estar preparados con mucho arrepentimiento, estar recibiendo los sacramentos. ¿Qué más les digo? Todo esto que es importante en nuestra vida espiritual, para poder tener esa búsqueda de la voluntad de Dios, para que el Señor nos hable a través de todo lo que nos va a decir en estos 3 pasos. Mire lo que nos dice en el primer medio de su palabra. El primer medio es la palabra. El primer medio es la palabra de Dios. Así como suena, la palabra de Dios es lo más importante. Mire que en muchas oportunidades nosotros decimos, ojalá que la Sagrada Biblia no se nos caiga de las manos nunca. Entonces mire lo que nos dice. El Salmo 119, el 105, el versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Mire, la palabra de Dios es una lámpara a mis pies. Mire que Él nos pone la forma. Una luz en mi camino. Él es el que nos ilumina el camino para ir en búsqueda de esa voluntad de Dios. Y mire lo que nos dice en la primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y la primera de Pedro 2:15 nos dice, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para que no los ignoren y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Entonces mire pues que en todas estas partes que estamos mirando, ahí nos habla muy bien qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Mire, siempre se dice que la búsqueda de la palabra de Dios es hacer lo que agrada a Dios.
O sea, lo que le agrada a Dios que nosotros hagamos, eso es lo mejor. Pero hay veces que uno, muchas veces no le convienen a uno todo y muchas veces ni las cosas buenas. Entonces ahí es donde hay que tener esa guía, hay que pedir esa sabiduría a Dios para que Él nos dé a través de su Santo Espíritu qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decidir. Entonces dice, así pues el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Eso nos lo dice en Tesalonicenses 4:8. Y mire, ¿por qué nos da ese Espíritu Santo? Porque a través del Santo Espíritu de Dios es que nosotros tenemos esa sabiduría para conectarnos verdaderamente con Dios a través de la lectura de la palabra. Si nosotros no tenemos la palabra en la mano, es imposible de que vamos a encontrar la búsqueda de la voluntad de Dios. Y también aquí, dejemos esta parte aquí, sigamos con el segundo medio. El segundo medio es que el buen consejo. Mire, cuando nosotros buscamos la búsqueda de la voluntad de Dios, muchas veces de pronto vamos en de alguien, pero tenemos que saber en de quién vamos, porque tiene que ser una persona que tenga buen testimonio de vida, una persona que nos dé confianza para hablarle, que sea una persona bien seria o que tenga muchos dones y carismas y que nosotros veamos el don de Dios en ella. Eso es lo que nos dice en esta parte, que ese es el medio, el buen consejo. Es un buen consejo pidiéndole a una persona que tenga testimonio. Y eso es lo que debemos hacer, pero no vamos a decirle, ay, mira, ¿qué será lo que quiere? ¿Qué será lo que puedo hacer en este problema que tengo o en esta necesidad? Se tiene que decir, mira, me puedes ayudar con la voluntad de Dios. O sea, que primero tenemos que pedir la voluntad de Dios, porque sin la voluntad de Dios nosotros no podemos hacerlo. Por eso decimos, con la búsqueda de la voluntad de Dios, nosotros hacemos todos estos proyectos. Bueno, eso es por este lado. Y nos dice en Proverbios 4:13, aférrate a las instrucciones y no las descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. Mire, vuelvo y repito, aférrate a las instrucciones y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. Mire, nunca nos olvidemos de un buen consejo que nos dan. El consejo que a nosotros nos den bueno, guardémoslo en el corazón y lo ponemos en práctica. Eso sí, vuelvo y repito, pidiéndole a Dios que sea Él el que nos ayude en este momento, porque sin esto no podemos hacerlo. Ahora llega otro momento, que es la tercera parte, el tercer paso. Y este tercer paso se llama las circunstancias. Y mire lo que nos dice en este tercer paso de la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué son las circunstancias? En nuestra vida se nos presentan muchas circunstancias. Por ejemplo, en una necesidad, en un problema que tengamos, o alguien que fallece. Nosotros a veces hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Pero por qué? Porque es que no hemos pedido esa búsqueda de la voluntad de Dios. Mire lo que nos dice aquí, en Primera de Reyes 17:3-9. Nos dice, vete de aquí hacia el oriente, escóndete. La tercera parte es ya la final de los 3 pasos que nos dan para la búsqueda de la voluntad de Dios. Mire, nos dice, la Primera de Reyes 17:3-9. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querín, que está en el oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo. Y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Querín, al oriente del río Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo. Pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. Entonces el Señor le dijo a Elías, levántate y vete a la ciudad de Serepta, en Sidón, y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Miren pues esta partecita que es la tercera, el tercer paso. Además que hay muchos pasos más para uno hallar la búsqueda de la voluntad de Dios, pero estos fueron los más importantes que encontré. Entonces mire que lo hermoso de la palabra de Dios. Mire lo que hizo con Elías. Lo alimentó, le dio de beber, le mandó los cuervos, los animales para que le dieran de comer. Y luego había un arroyo al pie de él y ahí donde se alimentaba. Y mire qué bien, cuando él ya quiso que él se fuera para otra parte, porque lo necesitaban en otra parte, mire cómo hizo que el arroyo se secara y que le ordenó que se levantara y que se fuera a la ciudad de Sereta, en Sidón, y que se quedara a vivir allá. Y le ordenó a una viuda que allí vive, que te dé de comer. Entonces mire qué bien hace el Señor sus cosas. Entonces por eso se llama esto las circunstancias. Mire, las circunstancias de Elías lo obligaron a salir de allá. ¿Pero por qué? Por la voluntad de Dios. Y él fue obediente y salió y hizo lo que a Dios le agrada. Entonces eso es lo que nos está llamando él, a hacer la voluntad de Dios. Y por ahora, para terminarles esta parte, porque es que en estos celulares no se puede sino no demasiado rato, porque ustedes saben que se va bloqueando otra vez el celular. Entonces les voy a leer una cita bíblica para que ustedes se den cuenta de ella, para que miren, a ver si encuentran la voluntad de ahí de Dios. Esta cita bíblica es Mateo 21, 28 al 32. Y nos dice, parábola de los dos hijos. Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Palabra de Dios. Miren, entonces ya después de esta cita bíblica, vamos a hacer algo. Aquí vamos a sacar unas preguntitas. Y también vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, que nos dé esa reflexión para nosotros poder entender la palabra, que nos dé esa búsqueda de Él para encontrarlo a Él, qué es lo que debemos decidir y qué es lo que más nos conviene. Entonces mire, las 2 preguntitas para esta reunión, para esta cita bíblica es, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Y la segunda es, ¿has incumplido la voluntad de Dios aún sabiendo que no te conviene? Muchas gracias, hermanas de comunidad, el Señor las bendiga. En todo caso, en otro momento nos vemos y quizás en mejores circunstancias que podamos hablar que podamos pasar un video por un computador, porque es que así es muy difícil y de verdad que no pude lograr hacerlo en un computador. Que el Señor las bendiga. Y me da mucha alegría haber compartido con ustedes. Espero que me hayan entendido. El Señor las bendiga a todas.